Muy buenos días. Saludos cariñosos para usted, su familia y todos cuantos se han reunido para que virtualmente estemos unánimes en este culto a nuestro Dios y en este tiempo de meditar algo de su palabra. Es nuestra oración que ustedes estén con salud, con provisión, con ánimo en este tiempo de lucha. Y gracias al Señor que hemos visto emprendimientos, hemos visto inspiración en hermanos y en personas que en este tiempo están viendo cómo salir adelante en medio de esta situación inesperada. Así que de antemano bendiciones y pues concentrémonos en este tiempo para orar y para escuchar algo de la palabra del Señor. Participe en las alabanzas, inícielo con tiempo y esté siempre atento, atenta pues a cualquier instrucción nueva que pueda llegar. Hemos estado hablando en estos domingos, hemos estado hablando acerca de la libertad, en vista de que el mes pues se presta y hemos dicho de que la libertad es relativa, ¿verdad? Porque sí es ciertamente la independencia de España y esa celebración que está muy bueno, hay que tener ese civismo, esa gratitud a Dios, pero también tenemos que hablar de que la libertad debe ser personal. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema y nos vamos a ubicar en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30. Deuteronomio, capítulo 30, vamos a leer los versículos del 11 al 14 y luego vamos a pasar al 19 y el 20 en su primera parte. Bienvenidos todos. Y vamos entonces, le repito, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14 y luego 19 y 20 en su primera parte. Leamos en el nombre de Jesús. Yo tengo la versión internacional, pero el texto viene siendo lo mismo, solamente que un poquito más explicado. Dice así, palabra de Dios. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Versículo 19 dice el Señor, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a orar por un momento. Te damos gracias, bendito Señor, creador de nuestras vidas y sustentador de todas nuestras necesidades. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por quien podemos invocar tu santo nombre. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos trae la revelación de tu palabra para hacer la bendición a nuestra vida. Que esta palabra que hoy recibimos encuentre tierra fértil en nuestro corazón y produzca los frutos para la cual tú la envías. Te damos gracias por esto y lo encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, como dice tu divina palabra. Amén. Bien, ya le dije, hemos estado con temas de libertad por causa del mes. Y hablando de eso, en nuestra Constitución política nos habla de libertades que nosotros debemos de tener. La libertad de acción, la libertad de locomoción,
la libertad de culto, la libertad de emisión del pensamiento, todo eso está en la Constitución y otras más. Y sin embargo, no podemos declarar que esas libertades son reales y totales en nuestra vida, porque algunas veces no son así. Algunas veces somos un poquito reprimidos por alguna razón. Pero lo que sí es cierto es que hay una libertad que sí tenemos, una libertad que no nos da la Constitución de la República, sino una libertad que Dios nos dio. Desde el momento en que nosotros fuimos creados, desde que fuimos concebidos y nacimos a esta tierra, en este mundo, ya gozamos de una libertad, y esa libertad se llama la libertad, la del libre albedrío. Libre albedrío. Esa consiste en que estamos capacitados para elegir y decidir lo que deseamos, lo que necesitamos o lo que creemos más conveniente. El testimonio está en la palabra de Dios. Dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les presentó el paisaje, les presentó la provisión y les dijo: todos estos árboles, todos ahí están, son para ustedes. Solamente hay uno que no deben tocar. Sin embargo, no le puso una barrera a ese árbol, sino que lo dejó al libre albedrío de ellos. Le dijo: coman para vivir, pero ese árbol de la ciencia del bien y el mal no lo toquen. Y les dio a elegir, y usted ya sabe lo que pasó. Les dio a elegir entre la obediencia y la desobediencia, y con eso les dio a elegir entre la vida o la ciencia. Y el resultado lo sabemos por el lado de la ciencia, y aquí estamos con la ciencia que avanza y que avanza hasta que va a llegar un día en que la ciencia va a llegar a un punto que se llama confusión. Tal vez usted dirá: qué pesimista, aguafiestas, pero la palabra de Dios dice así: a la confusión va a llegar todo esto algún día, no sé si lo vamos a ver. Luego, cuando aparece el primer ser humano nacido en la tierra, Caín, porque usted recuerda que Adán y Eva fueron creados por Dios, pero ya Caín es fruto de esa unión como nacimiento. A él también le da a elegir, a Caín, cuando llega un tiempo ya en su edad posiblemente juvenil, cuando ya el Señor le examina sus pensamientos, le mira su semblante y le dice a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? Eso está en Génesis capítulo 4. Y ahí le pone la condición y le dice, y le da a elegir, le dice: si hicieres bien, serás exaltado. Pero el pecado está cerca, el pecado está a la puerta. Y entonces le dio a elegir entre la obediencia para la exaltación y entre la maldición por el pecado. Y usted ya sabe lo que hizo Caín, y aquí estamos. Desde entonces, la mayoría de los seres humanos tenemos libertad de elegir y decidir entre una alternativa y otra. Satisfacer gustos o necesidades temporales y trascendentales. Desde que llega la edad joven, ya podemos decidir. Es cierto que antes de esa edad estamos más sujetos a nuestros padres. Como adolescentes, como niños, no decidimos todavía. Algunas veces elegimos y a veces nos lo concedieron y otras veces no pudieron o no quisieron. Pero ya para decidir en la edad juvenil sí se empieza a decidir, sí se empieza a elegir. Y es ahí donde nosotros tenemos que clasificar las elecciones y las decisiones, que unas son simplemente comunes y otras son determinantes. Las comunes son como, por ejemplo, qué menú comeremos, qué vestido luciremos, qué horarios acordaremos, qué rutas tomaremos. No son tan trascendentales porque podemos cambiarlas y no afectan mucho, al contrario, a veces traen beneficios. Pero hay otras decisiones que son muy importantes, que sí son trascendentales. Por ejemplo, tal vez no entendemos esto así, pero es importantísimo el sector donde viviremos. Eso puede afectar el futuro, el presente de los hijos, de los nietos, en el sector donde viviremos, en la situación que tenemos. Otra decisión importante es la carrera que seguiremos en el estudio, el trabajo que desempeñaremos o el oficio que aprenderemos, el negocio que emprenderemos. Eso es muy importante. La pareja con quien viviremos y, sobre todo, a quién confiaremos nuestra vida en la eternidad. Esas son decisiones trascendentales, elecciones importantísimas que nosotros debemos de tomar.
y tenemos libertad para hacerlo. El libre albedrío es cosa de nosotros. Sin embargo, hoy tenemos que hablar de que elegir o decidir debe hacerse con responsabilidad, porque las decisiones que tomamos, las alternativas que nosotros adquiramos, eso nos va a llevar a algo. Y lo que Dios le está presentando al pueblo de Israel aquí son alternativas trascendentales, porque les dijo: yo les doy a elegir a ustedes y les doy a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero en su amor infinito no solamente dejó la condición, sino que aconsejó con amor. Le dice: yo aconsejo, le dice al pueblo de Israel y a nosotros por extensión, que tomes la vida. Que tomes la vida es lo que yo te aconsejo, y la vida está detrás de la obediencia. No solamente para ti, no solamente lo hagas por ti, hazlo también por tus descendientes, dice la palabra del Señor. Eso fue lo que nosotros leímos. Haz las mejores decisiones para ti, para que tengas vida, y también para la vida de tus descendientes. Así que decidir bien o mal conlleva una responsabilidad, porque traerá resultados positivos o negativos en la vida. El positivo puede ser el bienestar, el negativo puede ser el fracaso. El positivo puede ser la prosperidad, el negativo puede ser la ruina. El positivo puede ser la felicidad, el negativo puede ser la desdicha. El positivo puede ser la bendición de Dios y el negativo puede ser la maldición. Pero podemos decidir. Lo importante es decidir o elegir con responsabilidad. Para ello, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nos puso testimonios de personajes en las Sagradas Escrituras que eligieron en un momento de su vida, que tomaron decisiones. Y en algunos casos, como el caso que le voy a presentar enseguidita, hubo alguien que tomó la decisión, cuando se le presentaron alternativas, tomó la decisión de manera emocional, con razonamientos equivocados, posiblemente con influencias que ya traía, que eran negativas, y eso le trajo consecuencias dolorosas. Por ejemplo, usted recuerda, en el libro de Génesis, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, se habla algo de la vida de un hombre llamado Lot. Este era sobrino de Abraham. Abraham era su tío, pero realmente lo había como adoptado como hijo, y Dios los había bendecido por causa de la fe de Abraham. Y dice la palabra del Señor que llegaron a ser riquísimos. Tenían innumerables cantidades de ganado. Eso les llevó a la necesidad de tener grandes números de pastores también. Y también la necesidad de estar en sectores donde hubieran suficientes pastos para esos miles y miles de ovejas, camellos, asnos y todo lo que ellos tenían. Y entonces llegó un momento en que ya no se daba abasto la situación, no se daba abasto el recurso, el pasto se estaba terminando, el agua se estaba terminando. Y entonces llegó a un punto en que Abraham le propuso a su sobrino y le dijo: no podemos seguir así. Ya nuestros pastores, los tuyos y los míos, se están peleando por el pasto. Se están peleando porque no hay suficiente abastecimiento. Y en ese tiempo no habían linderos, en ese tiempo no habían mojones, en ese tiempo no habían fronteras. Entonces le dice Abraham a su sobrino: si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. Escoge pues a dónde te quieres ir. Y entonces ahí tuvo la libertad de elegir, de decidir qué podía hacer. Pero ¿sabe qué? El problema fue que él vio en las alternativas, él eligió de acuerdo a su apreciación personal, de acuerdo a su visión temporal y de acuerdo a su ambición material. Dice la palabra del Señor que él puso sus ojos allá, en un valle. Era todo verde, todo pasto. Había un río hermoso. Y entonces él vio con sus ojos naturales, ya le dije, con su visión temporal, con su ambición material. No tenía la visión que sí tenía su tío. Y entonces Lot decidió
Él mismo lo declaró, ahí está en Génesis capítulo 13. No lo leemos para que aprovechemos el tiempo que tenemos acá y usted luego puede investigar esto tan interesante, estos testimonios tan importantes que nos hablan de la importancia de elegir, de la importancia de decidir con visión, con fe, con responsabilidad, con prudencia, que es lo que tenemos que hacer desde nuestra juventud y ya no digamos en el tiempo de nuestra adultez o en otra edad. Cada decisión que tomemos, cada elección que hagamos, resulta siendo como una semilla que siendo sembrada va a dar un producto, va a dar un fruto que luego nos va a traer la bendición o la consecuencia. Dice la palabra del Señor que Lot vio aquel paraje y dijo, como huerto de riego del Edén, para allá me voy, sin tomar en cuenta que eso era una área, una región cercana a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso le dije al principio que una de las decisiones importantes que debemos de tomar es dónde viviremos, aunque eso está muy limitado ahora por causa de los costos, en fin, pero es muy importante. En los Estados Unidos, la gente tiene que, especialmente la gente hispana, tiene que ver en dónde va a vivir, porque para ver qué clase de escuela hay en el sector. Allá, los estudiantes de la escuela tienen que ser de la comunidad cercana. Y entonces hay escuelas que ya no son muy sanas. Algunos deciden ir a vivir por ahí por causa del costo o por otras razones y se ven obligados a meter a sus hijos en tal escuela y en esa escuela reciben influencias negativas que los descomponen y los lastiman. Es importante. Hoy también tenemos sectores de verdaderamente ambientes rojos y peligrosos en nuestra ciudad y en nuestros departamentos. Y entonces tenemos que orar al Señor para saber en dónde es donde debemos de vivir, que no resulte tan perjudicial para nuestra vida, para nuestra familia. Lot no vio eso. Lot vio el negocio, vio las posibilidades. Y efectivamente dice que siguió prosperando y siguió ampliando su cobertura, su región. Fue poniendo sus tiendas, dice la Sagrada Escritura, refiriéndose a carpas, porque así vivían en ese tiempo, hasta que en un momento dado se metió en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allá llegó a ser un poco respetable y un poco admirado, porque tenía prosperidad, tenía empresas, pero dice que él se angustiaba, dice la segunda carta del apóstol Pedro, él se angustiaba viendo el ambiente, se angustiaba viendo la conducta nefanda, dice, de los vecinos de esas ciudades. Y ahí estaba él con su familia. Así que este hombre decidió de mala manera. Eso le trajo a él el secuestro, fíjese usted. Le secuestraron. Le trajo una vida de aflicciones. En un momento le ocurrió el despojo de todos sus bienes, la mutilación de su familia. Y para terminar con el mal, resultó hasta víctima de una vergonzosa inmoralidad. Es importante cómo nosotros hemos de decidir qué es lo que nosotros debemos de elegir. Y yo anhelo que haya jóvenes, bastantes jóvenes escuchando esto, porque están en el punto donde empiezan a tomar sus decisiones. Sepan, jóvenes, sepan que cada decisión, que cada elección es como una semilla, se lo estoy repitiendo, que sembrada en la tierra de su corazón va a traer un fruto. Y ese fruto será amargo o dulce según la elección que usted ha hecho, la decisión que usted haya tomado. Pero también hubo personajes que decidieron con visión. El caso de Abraham, por ejemplo, el tío de Lot, él le dio a elegir a su sobrino y él le cumplió lo que le dijo. Si tú te vas para allá, yo me voy para allá. Y lo que Abraham escogió era un lugar árido. No era tan verde, no. Era difícil, era un camino difícil. Sin embargo, por la fe él lo tomó y él se fue para allá. Y cuando se habían apartado Abraham y Lot, Dios le habló a Abraham y le dijo, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Dentro de eso está Israel, el Israel de hoy. Ahí está. Y ya ve usted que esa tierra les fue devuelta, sigue siendo disputada, pero ahí está en el cumplimiento soberano de la palabra de Dios, porque Abraham eligió con visión y con fe y no de acuerdo a la emoción de su alma, sino lo que Dios puso en su corazón.
En la historia sagrada también se habla de un tiempo en el que Josué, el descendiente de Moisés, ya que habían tomado la tierra prometida, llegó un momento ya, Josué se había envejecido, pero estaba satisfecho de haber cumplido la voluntad de Dios. Les había dado a cada tribu su herencia conforme al plan divino. Y entonces llegó un momento en que los convocó a los líderes, a los principales los convocó y les dijo: les doy a elegir. De hoy en adelante les doy a elegir. Ustedes y yo hemos visto las misericordias de Dios. Hemos visto las maravillas de nuestro Señor. Hemos visto su fidelidad. Hemos visto su bondad con nosotros. Pero ahora es necesario que ustedes entiendan y elijan, porque en nuestro alrededor hay pueblos paganos, pueblos engañados, pueblos confundidos con fe que ofende a nuestro Dios. Y entonces le dijo: les doy a elegir. Vean ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses a los que vivieron sus padres, sus antepasados, cuando se salieron de la voluntad de Dios, o a los ídolos que adora la gente que vive alrededor, ustedes decidan, pero yo y mi casa decidimos servir a Jehová nuestro Dios. Ese fue Josué y tomó una decisión hermosa. Nos estamos acercando a la pausa, pero yo quisiera invitarle a que abra, por favor, traslade su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo número 6. Vamos a leer aquí en el 6 un versículo y en el 10 otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Les recuerdo que estoy en la versión internacional. Dice capítulo 6 y versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Ya se fijó? Tengo libertad para todo lo que yo quiera, pero no todo es para mi bien. No todo conviene, dicen otras versiones. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso dice 1 Corintios 6, 12. En el capítulo 10 y versículo 23 dice algo parecido. Se lo está diciendo a los cristianos de Corinto, porque los cristianos de Corinto, pues no todos, pero algunos de ellos sí se dejaban ir porque decía: pero si esto es legal, pero si esto es permitido. Así como algunas veces hemos oído, quizá usted o yo lo hemos dicho. Pero ¿dónde dice que está prohibido? Si hasta legal es, ¿verdad? Ya han legalizado drogas en algunos países, han legalizado vicios en algunos países. Sí, es legal, pero no es moral. Es inmoral, es peligroso. Y entonces por eso dice la palabra del Señor, le leo otra vez 6:12, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Mire qué carácter. Capítulo 10, versículo 23 de la misma carta dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Ya se fijó? Ahora, en la versión Dios habla hoy, en el mismo Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¿Ha escuchado eso? ¿No lo ha dicho usted? ¿Se ha fijado algunos ahora con las situaciones que tenemos? Algunas jovencitas con esta tendencia que viene, esa tendencia diabólica que viene de aprobar el aborto, que en otras palabras se llama crimen. Algunas dicen: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿Ya se fijó lo que dice aquí? Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, dice la versión, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Creo que es importante que nosotros pensemos en esto. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Ya le dije, las otras libertades pues están ahí. Algunas veces se pueden
se pueden disfrutar y otras veces un poco reprimidas. Por ejemplo, ya le dije, los chicos de repente quieren ir allá y les decimos, no, pero él eligió, quiere estar allá. No, él eligió irse a la parte más honda de la piscina. Nosotros decimos, no, porque sí se puede, pero no conviene. Nosotros lo hacemos. Y por supuesto, Dios también nos guarda, no otorgándonos cosas que nosotros, en nuestra emoción o nuestra falta de visión, pedimos. Y también hay otros que lamentablemente, por causa de las situaciones de países donde todavía se practica la esclavitud, pues no tienen esa libertad. La libertad de decidir y elegir no la tienen. Hay países donde los padres son los que le eligen la pareja al hijo o a la hija, estando niños. Ellos ya no tienen la libertad, tienen que cumplir lo que los padres dicen. Esas es culturas en algunos países. Pero lo que sí tenemos acá, en nuestro país, para no ir a otras culturas, es que hay quienes no tienen toda la libertad, ni siquiera la libertad del constitucional. Por ejemplo, que están privados de su libertad. Cabalmente, por haber decidido mal, perdieron su libertad, perdieron sus derechos, aunque sea de manera temporal, mientras cumplen alguna sentencia, alguna condena. Tristemente, hay mucha gente privada de su libertad en Guatemala, muchos de ellos menores de edad, porque decidieron, porque eligieron engañosamente, motivados por alguna influencia diabólica, malintencionada o interesada, y ahí están pagando una situación. Pero sin embargo, el libre albedrío sigue en sus corazones. Cuando ellos ya puedan disfrutar, los que van a poder hacerlo, de la libertad que la Constitución les da, podrán elegir de una manera nueva, reconstruir lo que tal vez han destruido con la ayuda de Dios. Pueden elegir que aún también, estando privados de su libertad física, pueden ser libres con la presencia de Jesucristo en su corazón, ahí en la prisión. Es una de mis oraciones, de que de los prisioneros salgan misioneros. De que de los extorsionadores salgan pastores, de que hombres y mujeres que están privados de su libertad, ahí sean libres por la presencia de Jesucristo en su corazón y que salgan para desgastarse en predicar la verdad, el testimonio del amor de Dios, con la pasión con la que lo hacen algunos que ya están experimentando esa libertad que el Señor les devolvió. Vamos a hacer nuestra pausa. Hay una alabanza, es muy importante. Si no la canta, por lo menos escúchela y si la quiere cantar, pues mejor. Y luego de unos minutitos con esa pausa, volvemos para nuestra conclusión. No se vayan.
Bienvenidos a esta conclusión. Estamos hablando acerca de libertades relativas y la libertad real, la del libre albedrío. Pero esa libertad real del libre albedrío conlleva una gran responsabilidad. Porque ya le dije, decidir o elegir tiene una consecuencia positiva o negativa. Puede ser bienestar o puede ser fracaso. Puede ser prosperidad o puede ser ruina. Puede ser felicidad y tranquilidad o puede ser desdicha. Lo que nosotros, según lo que hayamos decidido. Por esa razón, si la decisión ya fue tomada y usted está viviendo consecuencias dolorosas por alguna decisión que tomó, y la verdad es que la mayoría lo hacemos. Hicimos decisiones o hacemos decisiones en la vida, pero Dios quiera que este mensaje sea oportuno para muchos que están detrás de tomar alguna decisión. No lo haga por emoción, no lo haga por influencia, no lo haga con falta de visión. Hágalo con oración, hágalo con consulta, hágalo pidiendo el consejo, hágalo sopesando los pros y los contras, dependiendo de la decisión que sea. No me refiero al vestido que se va a poner o al menú que va a comer. No, está bien, eso son cosas muy del diario vivir y ahí nos adaptamos y ahí lo disfrutamos por la gracia de Dios. Pero sí, las decisiones trascendentales son importantes meditarlas, orarlas antes de tomarlas. Recuerde que una decisión no acertada puede amargar toda la vida. Ciertamente, Dios, aún en las decisiones que tomamos, que no fueron las mejores, Dios en su gran misericordia nos va a ayudar, ciertamente, porque Él es bueno. Nos va a aliviar la carga, como lo ha hecho con tantos de sus hijos, pero en ese proceso muchas lágrimas se derraman. Por esa razón, si la decisión ya está tomada, y tiene consecuencias dolorosas, pídale auxilio al Señor. Él le va a aliviar su carga. Pero si la decisión está por hacerse, hay que orar y consultar. Finalizo con esto. Hay una decisión que todos debemos de tomar. Todos debemos de tomar. Yo se las dije dentro de las decisiones anteriores, las trascendentales, acerca de en qué sector viviremos, qué carrera seguiremos, qué trabajo desempeñaremos o qué negocio emprenderemos, con qué pareja viviremos, los que están en eso todavía, o a quién le confiaremos nuestra vida en la eternidad. Es una decisión que debemos de tomar ahora. Y dice la palabra del Señor. David le llamó camino, el rey David le llamó camino. A la vida le llamó camino en algún momento. En el Salmo 119 dijo, siendo joven, dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Eso da a entender que en el camino de la vida hay encrucijadas engañosas. Hay veredas traicioneras, hay rótulos mentirosos, hay facilidades aparentes y hay trampas escondidas. Por eso dijo Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si dice limpiará, está diciendo que no está limpio, que no está nítido. Sin embargo, en ese camino de la vida, muchos corren aceleradamente, corren precipitadamente, corren afanosamente, buscando tal vez un sueño, buscando tal vez una meta, buscando tal vez un reto que se propusieron o que alguien les planteó. Y no, el camino es tortuoso, el camino es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Él dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, versículo 9. Y luego él mismo contestó con una respuesta trascendente. Yo a esto le llamo una pregunta inteligente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta inteligente. Y luego a la otra parte le llamo una respuesta trascendente, porque dice, con guardar tu palabra. Con eso va a limpiar su camino, con guardar tu palabra. Ahora, para los padres de familia, el libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. No lo lleves por tu camino, llévalo por el camino que Dios le trazó a él y que está escrito en la palabra. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Ciertamente el niño que es instruido en el camino del Señor, en el camino de Dios, ese niño ciertamente va a tropezar, ciertamente se va a equivocar, posiblemente se va a lastimar, lo más seguro es que sí,
pero se va a levantar. Se va a levantar y va a volver al camino que Dios le trazó, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo, si quiere lo busca, capítulo 7, versículo 13, San Mateo capítulo 7, versículo 13 dijo: entren por la puerta estrecha. ¿Ya se vio que no es el camino más fácil? Ni la puerta la más amplia y más atractiva, no. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y en el versículo 14 dijo: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. A sus discípulos le dijo en San Juan 14: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es: Cristo en mi corazón es la más sabia decisión. Cristo en mi corazón es la más sabia decisión. Usted es libre, yo soy libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Hay muchas cosas que son legales, pero no son morales. Y nuestra conciencia nos dicta, especialmente si la conciencia es dirigida por el Espíritu Santo. Nos dice lo que sí y nos dice lo que no. Y también lo vemos en las consecuencias. Mucha gente, alguien me decía a mí, aquí dice no dados a mucho vino. Quiere decir que uno sí se puede tomar sus tragos. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia? Sí que se puede, se puede. ¿Cuál es la consecuencia? Pérdida de dinero, pérdida de armonía en la casa, pérdida de salud, pérdida del trabajo, pérdida de la confianza y, si es posible, pérdida de la vida. Entonces, ¿será que me conviene? ¿Será que lo necesito? Es que uno se toma sus traguitos para estar contento. Pues fíjese que yo estoy requete contento sin traguitos. Y sí lo pasé por ahí, pero no conviene. ¿Dónde dice en la Biblia que uno no fume? No dice. Se puede. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Necesita humo nuestro cuerpo o necesita oxígeno? ¿Tenemos chimenea? No la tenemos. Entonces no conviene. Uno tiene que usar su inteligencia y usar sobre todo la dirección del Espíritu de Dios para saber lo que sí conviene y lo que no conviene. Elegir con responsabilidad para que tenga vida, para que tenga bendición y para que la pueda heredar o inspirar a sus descendientes con responsabilidad. Y le repito, y termino con esto, la elección más importante, más trascendental, más inteligente y más trascendente que un ser humano puede tomar es decirle al Señor Jesucristo que venga a su corazón. Esa es la más hermosa decisión. Él va a llegar por su Santo Espíritu, va a limpiar el pasado, va a perdonar el pecado, va a iluminar el entendimiento, va a romper las cadenas, va a guiar en el camino nuevo, nos va a hacer bendición y va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida eterna. ¿Ya lo hizo usted? Hoy es un día importante. Si se trata de reconciliarte porque ya lo sabías, porque ya lo habías vivido y te apartaste, hoy tienes la elección. El Señor dice: llamo al cielo y a la tierra por testigos. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge la bendición. Hoy es el día. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Reconcíliate con el Señor, recíbelo en tu corazón si no lo has hecho y comienza a experimentar la verdadera libertad. El Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre incluso de ti, yo libre de mí. Uno de los peores enemigos que yo tengo soy yo, mis debilidades, mis inclinaciones, mis carnalidades, mis maldades. Entonces, también libre de mí, para que sea el Espíritu de Dios el que me detenga cuando voy a algo malo o me impulse cuando voy hacia algo bueno. Hazlo tú también este día.
¿Quieres orar? Pues oremos. Dile, Señor Jesús, gracias por hablarme y hablarme y hablarme. Gracias por amarme todavía. Yo me he alejado, te he despreciado, me he endurecido, te pido perdón. Te ruego que humildemente que entres en mi corazón. Me arrepiento de lo que he sido, ya no quiero ser así, quiero ser diferente. Y te ruego que tú lo vengas a hacer en mi vida. Yo creo en ti, que tú viniste a la tierra, que tú moriste aquí para pagar por mí. Y fuiste sepultado, pero resucitaste, volviste a tu gloria. Y hoy ruego que vengas a mí para hacerme una criatura nueva, para llenarme de tu Santo Espíritu y para darme el milagro del nuevo nacimiento, a bien de que yo sea diferente y pueda ser un instrumento de bendición a mi familia y de gloria para ti. Te recibo, Señor Jesús, cambia mi vida y ayúdame a seguirte como dice tu palabra. Es en tu nombre, Señor Jesús, que lo ruego al Padre que me tenga misericordia y que su Santo Espíritu venga a mí. Amén. Y para usted, hermano, hermana, pues ahí tiene un nuevo tema de reflexión para nutrirlo en su vida o para compartirlo a sus hijos o compartirlo con quien usted se relaciona. Es mi deseo que el Señor le siga bendiciendo, que le siga proveyendo, que le sorprenda con cosas que usted ni siquiera imaginaba. Si hay luchas de provisión, que el Señor le abra sus ojos y le muestre la fuente de provisión que Él tiene para usted y su familia, pero que no le va a desamparar. Dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Y doy gracias al Señor y alabo su nombre por los testimonios que he escuchado. He escuchado palabras de veras que me asombran, de hermanos que están con muchas limitaciones, y sin embargo dice, aquí estoy bendecido, hermano. Aquí estamos bendecidos, hermano. Bendito Dios. La gloria es del Señor. Si el Señor no cambia las cosas, nos encontramos el miércoles a las 7 de la noche. Conéctese antes. Invite a otros a que se conecten. Y ore, por favor. Ore con nosotros y por nosotros para que sigamos teniendo un medio como este para seguir encontrándonos, orando juntos y escuchando palabras de edificación. El Señor nos dirá cómo va a ser esto. Y luego pronto un nuevo comunicado porque la fecha de apertura gradual yo creo que se acerca. Sea conforme a la voluntad de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el rostro del Señor se vea en su rostro con paz, con gozo, con fe, con amor por los demás, y que en su casa todo ande bien. Un abrazo y hasta muy pronto.